a iniciando. Hermanos, bienvenidos una vez más a Divagaciones Libertinas. El día de hoy nos encontramos con Paul Carrillo. ¿Cómo andas, mi hermano? Todo bien, brother. Muy contento de estar acá y de verte otra vez, además, porque luego la vida nos encuentra, pero de maneras muy fortuitas, ¿no? No tenemos tiempo ni de detenernos bien a platicar ni nada. Sí, pero mira, por fin se dio la oportunidad, sobrios, a toda madre. Mucho mejor, claro, por supuesto. Bueno, que no sé si sea mejor, pero por lo menos es un estado diferente. No, no es cierto. Bueno, Siempre hemos estado sobrios. vamos a sonar mucho más coherentes, creo, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, creo que también es Eso una excusa. esperamos. Sí, es también una excusa, ingerir algunas sustancias. Y se andaba pedo, güey, no andaba en mis cinco Claro, sentidos. Pero ya claro, cuando sí, está uno ajá. sobrio, no hay excusa, estás pendejo y ya. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, o sea, eso puede ser un buen punto de partida, ¿no? A la vez, los estados alterados de la conciencia, aunque Ajá. suene muy rebuscado, pues igual y luego sí permiten también como la multiplicidad de las miradas, ¿no? O sea, a veces, no voy a precisar en qué sustancias, pero yo bajo el influjo de algunas sustancias sí que encuentro cosas distintas alrededor de los fenómenos como inmediatos de la vida, ¿no? O sea, no quiero decir que uno se ponga a descubrir las verdades del universo, pero sí verdades internas a lo mejor se pueden ver desde otras perspectivas interesantes también. Sí, claro, y han surgido muchas cosas interesantes en la historia, en estados de conciencia eh, Alterados. alterados y no precisamente por algún tipo de sustancia ajena a las que produzca el mismo cuerpo. Digo, también entrar a la meditación es disponer el cuerpo a que esté en un estado de conciencia diferente a lo que llamamos conciencia. Claro, sí, por supuesto. Digo, el otro día precisamente estaba leyendo algo al respecto y resulta que hay una corriente de monjes lamaístas tibetanos que traen un cotorreo muy específico del gran árbol de las formas de entender la meditación. Y resulta que estos sujetos, los yogis, los monjes yogis, pueden generar ondas electromagnéticas muy parecidas a las que genera el cerebro cuando está dormido. O sea, entonces eso hace como en términos de la psiquiatría contemporánea, casi cuestionar si esa madre, ese estado de conciencia podría ser un nuevo estrato a su vez como de la conciencia de estos que se entienden como la conciencia despierta, activa, dormida, etcétera, ¿no? Está súper interesante, pues sí. Sí, en una ocasión vi un documental donde precisamente estaban estudiando qué sucedía con la mente cuando estabas meditando y pusieron a banda a meditar y a otra banda que estaba haciendo otra cosa, no propiamente la meditación. Y le conectaron, no sé cómo se llaman, electrodos, o les conectaron unas máquinas al Electrodos, sí. cerebro y se veía en la computadora el cerebro y las partes del cerebro que funcionaban cuando estas personas entraban en un estado de meditación. O sea, ya era un estado de la conciencia diferente y se iluminaban mucho más partes que otras personas pues, que estaban en la pendeja o pensando, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pues nomás te los pongo y te voy a estudiar y la chingada. Cuando ellos entraban en este estado, funcionaban más partes del cerebro. Digo, no sé si sea mejor o peor, pero sí pasa algo diferente. O sea, sí hay algo diferente cuando uno entra en este trance, del tipo que sea, pasan, pasan cosas interesantes. ¿Tú para escribir alguna vez lo has hecho bajo alguna sustancia digo, la que sea sin decir nombre? Sí, por supuesto. Lo he intentado con unas cuantas de ellas y la verdad es que en general no creo que sea algo muy recomendado porque por lo menos al trabajo literario que yo pretendo aspirar tiene que ver mucho más con la argumentación y con el ejercicio de un discurso, por lo menos ahorita, ¿no? Ha dejado de ser mucho menos
una exploración, un ejercicio lúdico, que sí lo es, por supuesto, y siempre lo va a ser, y siempre voy a regresar a esa sección, a ese cajón dentro de los grandes apartados de la poesía, pero siento que no ha sido como el más eficaz, dependiendo, claro, siempre de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, o sea, el alcohol, la más sencilla de todas, lo más normalizada, digamos, siempre me lleva como a tener explicaciones, conclusiones muy evidentes, ¿sabes? Entonces no me gusta tanto porque luego caigo como en los lugares comunes y me doy cuenta que estoy escribiendo una ranchera, por decir algo, ¿no? Entonces, o sea, digo, está chido como experiencia ontológica, pero vamos, como búsqueda literaria, por supuesto, pues soy enemigo de los lugares comunes. Pero sí, siempre va a ser interesante. Y luego, esto que decías, está curioso que empezáramos hablando casi más como de la meditación y el silencio que del propio lenguaje, porque algo yo también en mi propia exploración de la meditación me ha parecido muy refrescante el hecho de que justamente una de las consecuencias o una de las mediaciones en las que interviene la meditación es precisamente el silencio de nuestra voz, de nuestra narrativa interior, ¿sabes? Esa narrativa propia que todos tenemos y que casi es un músculo como de la supervivencia, ¿no? Esa narrativa omnisciente, omnipresente, omnipotente que va narrándonos el mundo sobre nuestros propios ojos, en el que casi siempre somos el elemento fundamental sobre lo que todo satelita. Y la neta es que esa forma de silencio luego a mí se me hace muy curiosa porque como que uno también llega a ella con la lectura, ¿sabes? Hay como una resonancia, paradójicamente, entre ambas actividades, en tanto suspenden ese diálogo interior. Y eso sí que me parece, insisto, muy estimulante y muy refrescante, en el sentido de que generalmente estamos todo el tiempo hablando con nosotros mismos, ¿no? Y eso me parece muy valioso porque además el silencio en la poesía es un tema súper importante, ¿no? A lo mejor no como un sustantivo dentro de ella, pero sí como un mecanismo. O sea, es súper importante saber qué cosas decir y qué cosas ocultar. Entonces, creo que sí es un ejercicio gratificante y a lo mejor de lo que da cuenta es simplemente de que ya somos unos treintones y ya no aguantamos andar de fiesta como antes, ¿no? Porque andar hablando de meditación y esas cosas, cuando nos conocimos, creo que definitivamente no pensábamos en eso. Sí, sí, definitivamente no era el fuerte, digamos. Quizás habían pasado algunas cosas ahí experimentando, pero no era el fuerte. Oye, me llamó la atención precisamente eso que dices digo, a lo mejor es ahora muy básico, el guardar silencio para leer, pues ya te abre la puerta a escuchar al otro, ¿no? Escuchar al otro, que Claro, esto sí, sí. también puede ir creciendo o no, según a donde quieras llegar, pero también la contemplación es callarte para escuchar lo que te dice el paisaje o lo que te dice, pero también a la vez se me hace muy loco hablando de esta cuestión psicológica que dices, que haya dentro de nosotros una voz que nos percibe a nosotros mismos como un ente específico, pero si logras callar esa voz, aparece otra voz u otra conciencia que es un poco más amplia, que se me hace bien loco. O sea, no sé, a lo mejor la psicología Sí, claro. te lo explica bien fácil, ¿no? Es que es tu consciente, tu subconsciente y tu inconsciente. Le Ajá. ponemos nombre a estas cosas y no sé si haya más variantes, ¿no? Pero no creo que sí hay más, pues, pero se me hace bien loco que un tipo de conciencia o lo que nosotros llamamos conciencia supondría que sería la mejor o el mejor estado en el que se podría encontrar para llevar una vida, no sé cómo decirlo, si sana o productiva o funcional. Pero hay otro estado de la conciencia que es mucho más chingona, esta que está presente, que es mucho, no sé, más amplia, no sé cómo decirlo, si más amplia o más consciente o más perceptiva, que cuando la descubre uno, aprendes muchas cosas, no nomás del exterior, sino también del interior. Dices, ah, cabrón. Claro, claro, por supuesto. Sí, es como, es una experiencia múltiple y además creo que
se acerca mucho a este pedo de la polisemántica, de la polivalencia, porque además, o sea, me parece o sea, estamos más o menos en la misma exploración, creo, porque sí me da la impresión de que es una experiencia que además no tiene palabras, ¿sabes? El hecho de tratar de volverla lenguaje casi reduce sus componentes. Y entonces, lo rico, digamos, de esa búsqueda y de esa experiencia en sí misma, que es como en Cavafis, no es llegar al objetivo del viaje, sino el viaje mismo, ya es de por sí súper fértil y súper enigmática además, porque entonces es un ejercicio, si asumimos a los humanos como animales lingüísticos, pues es casi como un ejercicio de regreso a la semilla, ¿no? En donde las experiencias ya no están filtradas por las palabras que luego, o sea, yo en los talleres a los que me dedico últimamente, en años recientes, hablo mucho como de la experiencia en términos de enfrentarnos a la literatura con sospecha, ¿sabes? Sospechar de las palabras, sospechar de las etiquetas, esto que dice el sociólogo Bourdieu, de que no hay palabras inocentes, o sea, todo el mundo, cada palabra está tratando de convencerte de algo. Aún la aseveración tan sencilla como quitan la ropa, está lloviendo, o sea, tú puedes igual no ver la ropa, no puedes igual no ver la lluvia, ¿sabes? Y de todos modos, esa sola aseveración ya está tratando de convencerte de algo sobre lo real. Entonces, esa experiencia, la experiencia a la que te refieres, sí también me parece muy, muy misteriosa y muy reconfortante en tanto ni siquiera tratas como de intelectualizarla, de racionalizarla. Y eso es una cosa que también pelea mucho con nuestros propios componentes occidentales, que vamos, somos a lo mejor occidentales de segunda o de tercera, pero sí que los mecanismos y las narrativas de la occidentalidad funcionan en nosotros. Entonces a mí me parece a veces hasta divertido, hasta lúdico el hecho de ejercitar luego ese tipo de materia, también humana, porque al final no deja de ser humano, todo lo que experimentemos va a ser humano, pero que digamos que detenta contra las inercias de lo que la humanidad o la civilización en todo caso han pretendido, ¿no? Por lo menos en Occidente. Sí, y qué loco que mientras más se conozca el lenguaje o más se ahonde incluso en el uso de la tecnología, que tengo la sospecha de que nos rebasó hace muchísimos años en cuanto a nuestra humanidad y hasta nuestro cognitismo. Eh, Creo que hay una tendencia de llegar muy lejos con la tecnología, pero también creo que esa tendencia va otra vez al retorno. Diría Nietzsche, el eterno retorno, o sea, quizás al volver otra vez Ajá, a valorar un poco los espacios de déjale apago un poquito y deja al celular, al Spotify, a la computadora y aguanta, déjalo apago un poquito y estoy en este momento no sé, en la presencia del tiempo y espacio, situado ¿no? en el presente, En el claro, claro. presente y se me antoja hasta un tanto cavernícola así de encerrarte un poquito para Sí, salirte de toda esta por virtualidad supuesto. que es una vorágine de conocimientos, de visiones. Fíjate, precisamente hablando de esto, me acordé eh, de Elizabeth RH, sacó una novela de largo aliento con el tema del patinaje como pretexto, ¿no? Pero en el fondo hay cuestiones muy humanas, como quizás lo abordaría Víctor Hugo o Tolstoy o Dostoyevsky, algo mucho más profundo, ¿no? O sea, el pretexto es el, el patinaje, pero con un ritmo tranquilo. No quiero decir lento, pero sí tranquilo comparado con el ritmo de vida que llevamos y quizás con alguna narrativa actual donde esa acción se volvió la novela Claro, muy de claro, acción tipo claro. película, Ujú, ¿no? O sea, donde ujú. todo va rápido, funcionan cosas muy rápidas, un ratito de escenas, quizás incluso de amor sin llegar a lo cursi,
pero bueno, todo pasa rápido, rápido. Y esta chica es tranquilo, tranquilo pero disfrutable. Un paisaje, un diálogo interno, y de repente no te das cuenta y está profundizando en un personaje, algo muy interno y muy íntimo, y sin darte cuenta dices, ah, cabrón, es rico. También hace falta de repente A huevo, bajar a una huevo. velocidad y Sí, a ver, hay que disfrutar por esto. supuesto. Y se me hizo interesante, se me hizo interesante. ¿A ti cómo te ha funcionado, o más bien, cómo ha sido tu experiencia, no funcionado, cómo ha sido tu experiencia de haber experimentado la meditación, o haber experimentado cierta pausa para contemplar, no sé, quizás el lado lingüístico a la hora de ya tú escribir, no de vivirlo, sino de escribir algo? Arre, sí, o sea, ahí se me vienen a la mente además muchas ideas a partir de lo que dices, porque desde hace un momento hablabas al principio como de la contemplación, y me parece que es justamente la contemplación un ejercicio que ha contrastado mucho con las dinámicas como de la industria y del avance tecnológico y del progreso, a tal grado de que hemos casi eliminado todos los tiempos muertos que existían en nuestra vida cotidiana, ¿no? En cada uno de ellos, aún yendo a cagar, estamos con el teléfono en la mano. Y esa mierda, esa clase de mierda que implica desacostumbrarte a la contemplación, implica a lo mejor los grandes momentos o los momentos que tradicionalmente entendimos como apoteósicos, como que nos entregan casi de manera apolínea las verdades de la existencia, están supeditados al vacío total, ¿no? Es decir, ahorita que hablabas de estos grandes autores, por ejemplo, Proust es un güey que en busca del tiempo perdido, literalmente el acto de comerse un muffin, digamos, un panecillo, una magdalena, desparrama, ¿no? Toda una novela gigantesca de tomos interminables que se desarrolla gracias a esa sensación y a una atención que evidentemente está entregada, digamos, a la experiencia del presente. Entonces, sí, en ese sentido estoy de acuerdo que resulta como, no quiero decir apocalíptico, pero sí resulta muy sintomático de nuestra época, el hecho de que se hayan reducido de tal forma las posibilidades de que podamos contemplar. Ahora, sobre la tecnología y sobre esto que hablábamos también, sí se discute ya mucho en el presente. Por ejemplo, Nick Bostrom, el filósofo, o sea, ya tiene como toda una teoría de lo posthumano, hasta dónde vamos a llegar a considerarnos humanos cuando seamos intervenidos biotecnológicamente, ¿no? Que de alguna manera ya está pasando en muchos sentidos. Es decir, hay muchas escuelas ya en esta nueva forma entre comunista y capitalista del gobierno chino, de que sus alumnos en las escuelas primarias ya estén monitoreados de manera biotecnológica para saber si se están durmiendo, si están prestando atención. Entonces, o sea, imagínate cómo está la discusión de latente sobre dónde van a ser los límites en los que nos desarrollamos como especie, como humanos, ¿sabes? O sea, hasta cierto punto de la historia, por más que hayamos avanzado en muchos sentidos, no dejamos de ser el mismo animal, ¿sabes? No dejamos de ser el mismo primate con las mismas pulsiones, con las mismas sensaciones y casi con la misma experiencia en general. Ahora, este pedo va a suponer que, por ejemplo, las distancias económicas le permitan a gente de grandes ingresos alterarse biológicamente para ser mucho más funcionales, competitivos, duraderos en la historia y en la vida misma. Entonces, claro que sí, ante estos cambios que no se habían visto jamás en la historia, el papel de la poesía y el papel del arte tienen que ver con eso, ¿no? Es casi, es casi como una apuesta que, ¿en dónde leía esto? En, en Deleuze y en Guattari, estos filósofos posmodernos que se pusieron a discutir tanto con los sistemas de consumo y el capitalismo, que al final el hecho de preguntar, el hecho de cuestionarnos, la pregunta como un objeto político, digamos, es un fenómeno lingüístico, ¿no? Entonces, ya casi por consideración, el lenguaje es un pedo anticapitalista, por decirlo, ¿no? O sea, es un pedo que responde y que cuestiona esas dinámicas que a veces nos resultan inteligibles por el hecho mismo de que las hemos introyectado de manera
incuestionable, ¿no? Entonces, o sea, sí está muy cabrón y a la vez es hasta paradójico un poco que luego también el lenguaje funcione, o el poema en todo caso funcione como tecnología del lenguaje, ¿no? O sea, el poema también es una forma de mecanismo, es una forma de artificio, pero yo por lo menos, ya hablando como de mi experiencia personal, siento que yo llegué al lenguaje, al amor por el lenguaje y al amor por la poesía, más como una especie como de mitología del movimiento, ¿sabes? Como una musicalidad, como una oralidad, como una cosa como antropológica, así, una cosa enigmática que te atrapa solo por el movimiento del propio lenguaje. Entonces, ante estas hecatombes, digamos, tecnológicas que nos están arrollando, por otro lado sí que veo muchos regresos a la oralidad y a la música dentro del idioma, ¿no? Y esta idea, y esta cosa este fenómeno del freestyle, por ejemplo, es algo que me parece maravilloso y que me fascina por el hecho de que o sea, son cabrones que en 20 años lograron llenar estadios con ese movimiento y esa cultura, sin las comillas incluso, ¿no? Entonces, el hip hop es otro de esos que están emparentados como movimiento y como estética, además, como narrativa. Y siento que van a ser muy valiosos para responder también a estos encuentros, ¿no? Entre una suerte como de deshumanización o transhumanización, mejor dicho, y regresar al lenguaje y a la oralidad, que por otro lado, pues es el principio fundamental por el que nos consideramos seres humanos, ¿no? O sea, nos consideramos, partimos a la prehistoria de la historia a partir de la invención del lenguaje. Entonces, claro que es un punto de partida, un parteaguas, un giro de paradigma en nuestra historia como especie. Pero sí, pues, o sea, para resumir, yo llegué por ese lado, por el lado de la música, por el lado de la oralidad, por el lado del juego, pues, y me parece que ha sido como una fórmula muy eficaz para que mi amor no se mitigue en relación a estas formas de expresiones y de búsquedas, porque al final, siendo esas partes las que me interesan, son infinitas como músculos, ¿no? O sea, ahorita el lenguaje y el poema más bien está explorando los márgenes del lenguaje político, del lenguaje colectivo, y siempre va a ser importante que haya personas que hablen desde su individualidad, ¿no? Que es como el lenguaje actuante, el lenguaje verdadero de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? No los grandes lenguajes de la política, de la química, de lo que se nos ocurre del cine, ¿no? Fíjate que me llamó la atención cuando hablaste de tu experiencia en cómo llegaste a la poesía. Hace mucho no lo recordaba y, y llegué yo a la poesía, quizás precisamente también, nunca fui consciente de eso hasta que lo comentas ahorita, pero sí el ritmo y creo que hasta una especie de mantra fue lo que me llamó la atención, una resonancia de sonido Claro, sí. en mi interior, más de que lo que dijera o lo que quiso decir el autor y todos estos choros, cuando estuve leyendo en unos poemas o mis primeros acercamientos a los poemas, precisamente que era una tarea de secundaria, creo, secundaria, prepa, no, secundaria, creo. Eh, pues encontré varios libros ahí en la casa de mis padres, había varios libros y estuve leyendo varios libros, pero lo que me atrapó, lo que me llamó la atención, porque la tarea era aprenderse un poema y tenías que decirlo, declamarlo, Memorizarlo. memorizarlo, pues había un montón, a ver, Octavio Paz y como que no, y digo, yo no sabía ni madre, ¿no? Y me encontré un libro de un compendio de muchos poetas y ahí topé a Neruda y me gustó el ritmo de este cabrón, entonces fue Chingo de así como música, que claro. ya después no tenía ni conciencia de lo que estaba leyendo, pero este ritmo, este movimiento que dices, y a mí me resonó como un tipo mantra, o sea, dentro de mi interior este movimiento, pum, 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 y dije, a huevo, y digo, Sí, fue un momento completamente. que pasó como tarea y ya después lo retomé muchos años después, dije, cabrón, este cotorreo estaba chido.
pero creo que eso es ese mismo momento de estar contigo y dentro de ti, que puede ser loco, pero son dos cosas distintas, como estar dentro de ti, consciente dentro de ti. Creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Si bien ahora es un momento de colectividad, un momento de sí, me too, y un momento de las luchas por causas que nunca se habían luchado, como ahora, sí se habían luchado obviamente, pero como ahora es un boom bastante interesante. El otro día estaba escuchando, no sé si de cotorreo, eh, pero, o era serio, pero hablando de los gordos, pero más bien es un lenguaje antigordofóbico. Ok. Así como que también nosotros los gorditos somos minoría y nadie la hace de pedo por nosotros y nos hacen sentir mal y todo este rollo. Y se me hizo interesante, curioso. A lo mejor estoy mal, cabrón, pero se me hizo interesante, curioso, porque está Al chido final no que deja de ser un cuestionamiento legítimo, ¿no? sí, 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 porque son sentimientos Claro. y nos volvemos de repente muy antisentimientos con tanta tecnología y tantas cosas, pero no dejamos de ser seres que nos movemos por sentimientos o que sea incluso cursi, pero es una realidad, somos seres de sentimientos y mucho de lo que nos mueve es por sentimientos y se me hizo interesante. Dije, no mames, o sea, hay tantas cosas que no se hablan, que son todavía tabús y que no son como de no lo digas, ¿no? O sea, más bien que no se mencionan, pero que vivimos. Pero también por otro lado, me cuestioné a mí mismo qué tanto o qué tan ocupado estamos en cosas un poquito más trascendentales, que de repente empezaron a surgir muchas cosas que nos llaman la atención, no sé. Cuando estás muy ocupado, neta, no tienes tiempo de pensar en cosas muy, muy pequeñitas, Superfluas. superfluas, o porque digo, no quiero decir que los sentimientos son superfluos, claro que no, son bastante interesantes, pero, pero se me hizo curioso, chistoso por tantas cosas que han surgido y dije, no mames, tanto tiempo para pelear por tantas cosas, porque de repente topé banda que estaba luchando primero por el aborto y luego por lo contrario, luchando porque pues sí, lo contrario, porque se apliquen leyes para abortar. Y luego de repente que por mujeres maltratadas, y luego de repente que por lo contrario. Y, o sea, pero en las mismas personas dije, no mames, tienes un chingo de tiempo para estar pensando en un montón de cosas que directamente no te atañen a ti. Qué chido que luches por los demás, pero, pero creo que tienes un chingo de tiempo de sobra Sin duda, sin duda. que estás dejando, no sé, luchando híjole, no sé, son cosas necesarias, pero de repente, ¿y tú qué onda, güey? ¿Tú qué onda qué estás haciendo? O sea, no puedes estar todo el tiempo, o una cosa que se me hizo bien loquísimo, luchando por las ballenas de no sé dónde, vergas. Que son importantísimos los cetáceos, Y claro, dije, ¿no? dije, ay, cabrón, espérame. Así en corto, güey, aquí afuera de tu casa, güey, ¿qué pedos tienes aquí afuera Simón, de tu casa o en tu propia Simón, casa con tu jefita? Simón, a huevo. Y la mandaste, no, espérame, jefa, las ballenas de Tingumdú están Ajá, sufriendo, ajá. déjeme Sí, voy. claro, sí, sí, del Báltico. Dije, güey. Es que sí, estamos presenciando un fenómeno muy curioso en eso, en relación a las minorías y a sus derechos y a la agitación política digamos, como del propio campo, de los propios campos, porque además a mí también me da la impresión como de que se ha iniciado una carrera aparentemente interminable en la que el vencedor es el que sufre más, ¿no? Y entonces, además lo que resulta es que todo esto en apariencia resulta como que mi sufrimiento, los sufrimientos en general de los individuos son mutuamente excluyentes, ¿no? Yo soy el que sufro y mi sufrimiento se sufre más que cualquier otra forma de sufrimiento.
Y la cosa que nos está despegando en cierto sentido y que a lo mejor también tiene que ver con esto que hablábamos de la tecnología, es que la experiencia humana siempre ha sido la misma y sufrimos como se sufre todo el mundo. Por supuesto que hay atenuantes sociohistóricos, económicos, contextuales puramente que por ejemplo, descompensan mucho más a las mujeres o a otro tipo de agentes dentro del entramado social. Eso es evidente, ¿no? No se puede dejar de lado, no se puede ignorar. La cosa es como que aparentemente resulta mucho más heroico, eres mucho más valioso en términos sociales entre más sufres, ¿no? Entre más eres discriminado, etcétera. Entonces, eso precisamente, regresándolo a la poesía, surge que hace que se creen etiquetas como esto que se llama la poesía social, que tampoco es nuevo, pero que es un fenómeno curioso en sí mismo, ¿no? La ecopoesía, la poesía del lenguaje, la poesía feminista, ¿no? Que al final creo yo que son términos que le funcionan mucho más a la literatura como industria que a la literatura como búsqueda, como arte, ¿no? O sea, es un pedo que se puede vender muy fácil, ¿sabes? Y que además, eso es lo que me resulta más curioso de todo, el propio mecanismo del capitalismo se aprovecha de esos virajes, de esas rebeldías, las transforma en productos que te vuelve a vender. Entonces, cuando tú sientes que realmente estás transformando y agitando el avispero político, estás regresando otra vez al mismo circuito imperioso y salvaje, ¿no? Y rampante. Entonces, sí que me parece que luego este tipo de fenómenos más bien son como un placebo y que el sistema realmente es lo más siniestro que nos podamos imaginar. Y otra vez creo que, digo, sin depositar sobre la poesía nada mesiánico, sí creo que de por sí la poesía misma, la poesía pura, es antisistema por definición, ¿no? Es antipoesía incluso. O sea, el propio hecho de que se postule como una libertad creativa, como un ejercicio de búsqueda sin otra pretensión que el propio ejercicio mismo, eso vuelve la poesía no solo antisistema, sino ante cualquier sistema, ¿sabes? Y eso se ha probado porque la poesía se viene reinventando de toda la vida, de toda la historia. O sea, no pretendían lo mismo los bardos que los rapsodas, que los brahmanes, que los vedas, que todas estas formas de poetas que han surgido a lo largo de la historia, como no lo hacen ahora mismo, ¿no? Y nos encontramos, curiosamente, en este paradigma del que hablamos, del mundo digital, y además se abre una brecha nueva y curiosa igualmente, que es como, a veces parece como ya, a mí me resulta indistinguible, yo que por lo menos soy adicto a Twitter, hay muchas formas de expresiones literarias dentro de él y exploraciones artísticas súper genuinas y estimulantes, pero en general siento que nosotros, nuestras generaciones propias ya del mundo de Internet, no sabemos distinguir muy bien la diferencia que hay entre escribir y publicar, ¿sabes? Que publicar se ha vuelto la cosa más sencilla, es más sencillo que hacer hotcakes. Y el hecho de la crítica literaria y del ejercicio propio, de la técnica, de los mecanismos de los que se imbuye la poesía y que son inherentes a ella misma, creo que a veces sí se pierden. O sea, no quiero ser el viejo cagazón, pero sí, o sea, la libertad también nos ha hecho que se publiquen un montón de cosas y no estamos a veces discutiendo sobre lo importante, sobre el esqueleto de la poesía, ¿no? Sino como simplemente ejercitar el derecho que todos tenemos, que por otro lado no lo ganamos, porque por alguna razón tenemos el derecho a decir lo que queramos. Eso no implica que lo que queramos, que lo que digamos sea valioso en sí mismo, ¿no? Y ahí es donde entra la crítica y es donde entra el estudio de la literatura, que por supuesto no es una cosa burlona ni mucho menos, ¿sabes? O sea, es una técnica, es una ciencia y sirve para un montón de cosas sobre la que gracias a ella en realidad podemos este, valorar mucho mejor a las obras literarias mismas. Entonces, o sea, por todos lados aparecen estos fenómenos, están brotando y son súper curiosos e interesantes de observar, pero siempre teniendo como la conciencia de que nosotros estamos allí mismo cabalgando, ¿no? Sí, 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 el hombre como especie.
Y creo que tienes razón, cuando hay una libertad y un tiempo donde puedes casi hacer y decir lo que quieras, obviamente siempre nos condiciona la cuestión económica en su mayoría, la condición social y bla, 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 pero sí ahí estamos en un tiempo donde todo mundo tiene, por lo menos en las redes sociales, una voz y puede decir lo que quiera. Y puede ser peligroso también eso, porque, como dices, no sé si estamos, que todo lo que decimos sea coherente o todo lo que se produce en cuestión literaria sea bueno. Sí, No sé. y parecería que luego uno es tildado, insisto, como de la loca de los gatos del mundo académico por pensar, por ejercer esa suerte de crítica. Sobre todo creo que va por ahí, pues que se ha vuelto un, una generación en cierto sentido acrítica y desconectada de muchas especies de tradición. Digo, a la tradición se le puede tratar de distintas formas, pero creo que sí que es importante entenderla y considerarla, incluso hasta para desprenderse de ella, ¿no? Esta idea tan repetida del parricidio, precisamente el parricidio artístico, precisamente tiene que ver con eso. Una cosa es desprenderte, desgarrarte de la tradición, habiendo abrevado ya, habiendo aprovechado unas cuantas improntas, y otra cosa es la desconexión completa, ¿no? Que me parece que es en donde nos encontramos en cierto sentido. Y otra vez regresando a la poesía, siento que además es una cosa que exige mucho más que otros mecanismos narrativos, como lo puede ser la propia narrativa, ¿no? La ficción. La poesía se suele mover mucho como entre la experimentación y la literalidad. Esos son los grandes polos, ¿no? Del ejercicio poético. Y por lo menos para mí, mi intención siempre ha sido tratar como de navegar en el punto medio entre el puro juego lingüístico y entre el puro discurso, si tú quieres, político, ¿no? La pura reflexión filosófica, que hay mucha filosofía en la poesía, no así viceversa, ¿no? O sea, si tú te pones a leer a Hegel, güey, que me golpeó el canelo 3 días seguidos, mejor, ¿sabes? O quien sea, pues, por no favorecer a él, a Golovkin o quien sea, pues, es insufrible ese desmadre. Entonces, creo que es esa obligación como de navegar entre los puntos medios, discutirlos entre ellos, discutir esas polaridades, a veces termina por obnubilarse la posibilidad, ¿no? Y entonces o se convierte la poesía en pura literalidad, en puro discurso, en pura política, o se convierte en esta otra cosa que es pura experimentación, que me gusta, me interesa, como sola exploración, pero a veces digo, güey, ¿qué quieres decir con esto? O sea, tampoco creo que solamente se trate como de malabares lingüísticos, no creo que vaya por ahí. Creo que el efecto propio de la poesía es mucho más complejo que eso y más valioso por ende, ¿no? Y en tu caso, ¿eres consciente de por qué escribes? ¿O para qué? También, que es otra pregunta que me interesa. Ah, sabes que además de todo, las pulsiones que nos arrojan a escribir poesía son distintas en el tiempo. Y además me da la impresión, últimamente he sentido mucho como que la poesía es una cosa muy propia o de los grandes sabios y genios o de los adolescentes con arrojo, imperiosos y salvajes, ¿no? O sea, puede ser como la versión de Baudelaire y la versión de Rimbaud, así, ¿no? Como estos dos grandes arquetipos. Y que en todo caso son también los despliegues propios de la vida. O sea, no, evidentemente no me considero un sabio ni un adulto, ni toda la extensión de la palabra, pero sí que cuando estaba morro escribía con mucha más facilidad. Y ahora me resulta acto de escribir, me resulta muchas veces un sinónimo del sufrimiento. Me parece muy cansado además la idea, porque además estando tan educados de escribir, o sea, seguramente a ti te pasa algo parecido. Llevamos escribiendo por lo menos 13, 14 años de nuestra vida.
Entonces, los propios mecanismos como de la confección del poema sí que me parecen cada vez más arduos y que los procesos inherentes a ella no son tan disfrutables como antes, cuando sentía que las palabras y las ideas se me desparramaban, ¿sabes? Ahora es más un ejercicio más que es una caza salvaje de bisontes, es como una pesca parsimoniosa, ¿no? En la que tienes que escoger entre un chingo de materiales que puedes tener y que a lo mejor, habiendo leído mucho ya a estas alturas, pues dices, ¿y para qué, güey? O sea, ¿para qué termino de escribir un texto sobre el vacío si Montalbetti lo dijo verguísima utilizando una vaca, ¿sabes? Por decir algo, ¿no? Entonces, ahorita me encuentro como en una búsqueda que va más emparentada con la narrativa y con el cuento que con la poesía, pero por otro lado, eso es como, hablando en términos de autor, pues, hablando en términos de lector, o sea, es una relación súper sana y fructífera y que vale un montón la pena. Entonces, la neta es que no sé cómo responderlo eso de manera sencilla porque también las motivaciones pues son como van cambiando mucho con los momentos de la vida. Sí, ¿A ti qué te pasa? Te la devuelvo. ay, che vato. Lo mismo, entro en conflicto, precisamente por eso te lo pregunto, no porque sea mamador y tenga la respuesta, o sea, al contrario, Claro. sí, sino porque en este momento no sé por qué. O sea, como dices, va pasando el tiempo, van cambiando las ideas, van cambiando las motivaciones, van cambiando las percepciones. Cuando antes traía una bandera, ya digo, no, ya creo que no, creo que Claro, no la claro. traigo. Este, y sí he notado que de un tiempo para acá, no sé, a lo mejor unos 5 años, lo que escribí en ese tiempo, hace poco estaba leyendo con unos compas, o unos compas estaban leyendo algo, digo, no, realmente ya no pienso eso. O sea, realmente eso, pues es como mi yo del pasado, lo que pensaba eso y lo que creía y lo que pretendía, que no llegó a ningún lado más que ahí, porque ahora estoy en otro conflicto pensando en otras cosas y escribiendo otras cosas. Y, y quizás yo me identificaría más con el adolescente, pero no con el impetuoso, sino con el perdido, con el adolescente que está perdido, o sea, que está no descubriendo, pero sí como redescubriendo las cosas, como darle una segunda vuelta o como no sé cómo explicarlo. Es complicado expresarlo con palabras, pero creo que sí estoy en un momento de mucha confusión porque ya no hay pretensión, porque ya no hay como una meta. Hace rato mencionabas a Cavafis, quizás algo así, o sea, creo que ahora estoy en el momento de experimentar y disfrutar el momento. O sea, al final, igual y no es como esperabas, cabrón. Ese pinche lugar no es lo que tú pensabas, güey. Ya cambió un chingo, ya pasan 10 años, ya. Claro, Es claro, totalmente otra claro. cosa, ya no existe eso. Y sí estoy como en ese momento. El fin de semana fuimos al rancho con unos amigos, unos primos más bien, Ujú. y tenía ratillo que no iba al rancho, acá cerca de Jalisco, cerca de Cocula. Puta, me pareció pinche paraíso, cabrón. Me acordaba precisamente de otro viaje donde íbamos a ver unas grutas, pasábamos por un rancho, unos sembradíos, y, y tontamente se me ocurre preguntarle al cuate que estaba ahí sembrando, le digo, oye, están chidas las grutas. Y pues detuvo su labor, me miró fijamente, como pensando, qué pendejo estás, y me dijo, pues, depende qué sea chido para ti. Es un montón de tierra y un hoyo oscuro, murciélagos, no sé qué sea chido para ti.
Dije, Eso es la poesía, ¿no? a huevo, dije, a huevo, cabrón, a huevo, Claro, ¿qué chingados claro, es para ti? ¿Para claro. ti qué es? Y esta vuelta al rancho se me hizo bien chingón. A lo mejor vi árboles, pasto, tierra, un chingo de tierra y animales pero eso me llenó mucho. Dije, mames, es rico volver a disfrutar Es que sabes que sí, digo, capaz que estamos nada más denotando que somos poetas treintañeros, porque igual y precisamente en esa magia, en esa, en esa especie de como de habitación en penumbras radique lo valioso de la poesía misma, su carácter indefinible, ¿no? Que en buena medida supone eso, una experiencia muy personal, muy propia, muy accidental, y eso que se vuelve enigmático, el hecho de no poderla definir del todo, que sea más bien un proceso como connotativo, que hable de las cosas sin hablar de ellas, debe ser por lo que seguimos enganchados en ella, ¿no? Porque luego, o sea, piensas, por ejemplo, sopesas definiciones como muy clásicas de lo que es. Aristóteles decía que la poesía era lo posible verosímil. Entonces era como una forma muy racional de describirla, ¿no? Y luego Verlaine decía que era como la aparición del instante, que también me parece una idea muy sugerente, ¿no? La idea como de fotografiar el instante, ¿no? De capturarlo, de apresarlo, que luego puede ser problemático porque entonces el instante es lo que se va y si tratas de aprenderlo con H, lo dejas de volver instante. Pero vamos, o sea, hay una autora argentina que últimamente he estado leyendo y me gusta, Camila Sosa Villada, una autora trans que ganó el premio Sor Juana de la UDG hace poco. Y me gustó que ella decía que la poesía era una imagen que se recibe con todo el cuerpo. Y me pareció muy acertada su definición. Vamos, o sea, ya vamos a decir que es un pedo indefinible por definición, ¿no? Pero me pareció muy acertada la descripción, porque sí que es como un bulto que se te presenta de la nada, ¿no? Entonces, esa especie como de asombro, que regreso a lo mismo que hablaba al principio, la experiencia de la lectura es una conjugación de asombro y sospecha, sí que me parece muy efectiva para describir el fenómeno, tanto de la lectura de la poesía como de la escritura, porque a la vez uno nunca tiene un plan, cuando funcionan mejor los poemas que uno escribe, no sé cómo te pase a ti, pero a mí cuando más me gustan, o cuando me gustan acaso siquiera, es cuando neta no sé cómo chingados le hice para escribirlo, ¿sabes? O sea, empiezo a agarrar una cosa de acá, y luego la transformo y digo, no, qué pendejada, no puede ser así. Y de pronto encuentro algo así como, espérate, y sale el pedo, ¿sabes? O sea, es una formulación que no la ves venir, que tú mismo no la ves venir, entonces, en tanto funciona así de manera tan misteriosa, creo que vamos a seguir enganchados a su ejercicio y a su admiración. sí, no sé si precisamente este momento tenga que ver con lo que hablábamos en un principio de los estados de la conciencia, como dejar un momento de forzar un poco la mente en cuanto a estructura y estos pequeños eurecas que dices, bueno, deja aguanta, déjame relajo, y de repente llega y te dice, no, espérate, ahí había algo, no sé qué suceda con eso, pero se me hace bastante interesante, incluso me gusta esos momentos. Y lo comento porque de alguna manera también cosas que salieron de una forma semi inconsciente son cosas que en lo particular me agradan en cuanto a lo mío, pues que digas, güey, incluso hace poco vi unos textos que, que neta, incluso hasta dudé que fueran míos, digo, porque están en mi computadora y en mi espacio donde yo los escribo y los pongo, bueno, no los escribo, los pongo, bueno, sí, los escribo en la computadora y los pongo ahí, pero lo leí así después de mucho tiempo y dije, no mames, ¿de quién es esta madre? Y ya vi la carpeta, dije, cabrón, pero son los míos, dije, no mames, me lo pirateé de algún lado, no porque fuera muy bueno, que dije, no mames, este es de Borges,
¿Por no qué no te sé. reconocías Y en ellos? precisamente, güey, porque no me reconocí en Claro, ellos y me llamó la atención, digo, me agradó, también por eso es muy interesante, no me hubiera gustado, pues lo paso, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando escribí esta mamada y Simón, lo pasé, pero sí unas Simón. cosas así, igual fueron dos, tres palabras finales, diría, dirían los freestyle, un punchline que me gustó y dije, cabrón, a ver, Huevo, a este güey huevo. de quién es, dije, cabrón, son míos, neta, esta cosa la escribí yo, dije, ábrele, qué chido, como reconocer a ese otro yo del pasado, se me hizo interesante, pero creo que surgen precisamente estos momentos eurecas. Eso está verguísima y te entiendo perfectamente porque también me ha pasado mucho. El año anterior estuve más o menos rolando una serie de textos que hice porque también como que la idea del libro como mecanismo de difusión, no como mecanismo literario, pero sí como mecanismo de difusión, ha mutado un poco, ¿no? O sea, ahorita siento que como los discos, que antes se sacaba un disco con 20 canciones, ahorita se saca un single, ¿no? Entonces, como que también he visto eso en la poesía, que la gente rola sus 10 poemas, sus 15 poemas, más como un dossier que como un gran compendio, como una antología, ¿no? Entonces, el año pasado anduve medio rolando y me invitaron a leer a un par de ferias de libro, y saqué ese trabajo que hice que se llama ¿Por qué el mundo no existe? Y era puro discurso, pura reflexión filosófica aplicada a los años pandémicos, ¿no? Que al principio me negué mucho a escribir de ese asunto porque me parecía un oportunismo desvergonzado utilizar eso como material de la poesía, pero luego hubo un momento en el que ya no había de otra, ¿no? O sea, yo también necesitaba cagar el palo con ese asunto y entonces despotriqué así, insisto, como en un código muy racional, todos estos constructos, estos mecanismos de la paranoia, del miedo colectivo y evidentemente de la pérdida, ¿no? Y de la muerte y el fracaso como proyecto civilizatorio que de alguna manera se vio muy sacudido en ese tiempo, ¿no? Pero ahorita que los he topado otra vez a un año de eso, que los volví a leer, o sea, me parecen insufribles, ¿sabes? El hecho de que yo asumiera que tenía como una responsabilidad para hablar de la realidad, ahorita me parece una cosa así súper deleznable y me parece que tiene resonancia con lo que dices porque al final, y con lo que dice Verlaine, porque sí es la aprehensión del instante, pero del instante de la experiencia propia, ¿sabes? Ese cabrón que vivió de esa manera el fenómeno de la pandemia y que reaccionó a él como se reacciona de tantas formas sobre cualquier fenómeno de la existencia. Entonces, ahora como efecto de rebote, está medio arrumbado, pero ahí tengo muchas notas al respecto de una cosa que se va a llamar La vaca que besó a Hitler, que es pura comicidad, o sea, es pura experimentación, muy libre, muy, muy desvergonzada, muy tosca, muy boba incluso en algunos momentos. Y siento que pues es otra vez ese efecto de tratar como de apresar eh, el yo mismo desenvuelto en el tiempo, ¿no? Que siempre va a ser otro, siempre va a ser mutante y lo que queda es como, o sea, en ese sentido la poesía podría ser como la bitácora de lo que es en el instante, ¿no? Y no va a volver a ser, siempre en códigos de nosotros mismos. Sí, son esas fotografías, ¿no? Que retratan el instante, aunque es una idea, vaya, no, ni siquiera, ni siquiera vemos el presente. Estaba hablando hace mucho con Edgar Artó, o Edgar Altamirano, y me decía Simón, que estaba estudiando un Master. cotorreando en la NASA, ¿no? Y yo, no mames, no, es neta, yo estaba hablando, digo, unas cuestiones de lo que alcanza a ver el ojo humano y me decía, estoy en unos rollos bien interesantes porque realmente no vemos el presente, ni siquiera nosotros vemos el presente, por lo que tarda nuestro ojo como receptor pasarlo al cerebro y el cerebro que Procesarlo lo como traduce y te información, dijo, ¿no? está pasando esto, entonces ya tu cerebro se hace consciente de lo que estás viendo y dice, pero pues ya cuestiones ya muy técnicas, ¿no? Que a lo mejor yo me voy a escuchar medio mamador diciendo eso porque pues, son cuestiones milimétricas, ¿no? O microsegundos más bien, ¿no? Y él decía, pues, realmente no vemos el presente, vemos el pasado. O sea, en teoría nosotros Claro, lo que vemos claro. ya pasó, cabrón, porque lo manejas a distancias y es mucho más claro
hay un ejercicio mental de que si los extraterrestres nos vieran desde millones de galaxias y años luz, lo que verían serían dinosaurios, no verían esta Claro, vida, claro. cabrón, por la Ujú. distancia, el tiempo que tarda en llegar la luz y la vista y todo, se verían los dinosaurios, o sea, no Verían habrían, una, verían una proyección, una película de lo que sí, hubo. y que a lo mejor no es interesante para ellos y dices, pues no hay, como que no hay interesante en este planeta, vamos a otro lado, ¿no? Ya jugando divagando con Sí. esta onda, pero nuestra manera romántica de decir las cosas, pues sí capturamos el presente o el momento, más bien, sea pasado, sea futuro, capturamos momentos que se me hacen interesantes. Ya Y luego, Edgar es un ejemplo súper fidedigno de ese asunto porque es un señor que no se detiene, ¿no? O sea, bien se pudo haber quedado con su arquetipo, con el arquetipo de su pasado infrarrealista y las búsquedas que luego se saca son sorprendentes y él me parece esa clase como de poeta eternamente juvenil, ¿no? Que no deja de buscar y no se contenta con lo que encuentra. Entonces, él es un buen ejemplo de eso, aterrizado de lo que platicábamos hace un rato. Sí, definitivamente. Y creo que mucho de admirarse también, porque no para. O sea, sigue, 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 y cosas nuevas. Y eso no cualquiera, porque encuentras un lugar cómodo y puedes detenerte ahí, ya sea por mucho tiempo o de plano estancarte ahí y decir, ya, agarro Sí, este claro, ritmo y ya me totalmente. voy. Lo había escuchado también alguna vez de José Reyes, poeta, escritor, dramaturgo y demás, duranguense, y también una vez nos comentó que intentaba hacerlo cada vez nuevo, o sea, cada vez era una experiencia nueva. Y decía, es que si encuentras una fórmula, pues ya la encontraste, pero ¿para qué repetirla? O sea, es como que, bueno, ya encontré esa fórmula, está chida, me gustó, pero ahora va otra, ¿no? O sea, este continuo búsqueda. Sí, Sí. porque además, o sea, insisto que los materiales con los que trabajamos, es decir, el lenguaje mismo por definición como una masa espesa que vamos organizando y articulando, también va cambiando con el tiempo. Entonces, o sea, el hecho de que surjan neologismos y que vayan palabras que fueron importantes, se vayan convirtiendo en anacronismos, o sea, esa ida y esa vuelta del lenguaje, pues siempre termina como renovando los materiales mismos con los que trabajamos. Entonces, mientras exista gente que hable y que utilice el lenguaje, van a existir potencias poéticas, ¿no? Posibilidades, trampas, por supuesto, pero siempre promesas. Entonces, en ese sentido, cuando hablábamos de la tecnología, a lo mejor lo vimos desde un punto negativo, pero esto sí que me parece un punto muy positivo, ¿no? La posibilidad de que luego estas invasiones de términos digitales, de términos tecnológicos, también se puedan utilizar en pro de la poesía, como si nos infiltrásemos como espías en el otro lenguaje, ¿no? Y tratáramos de pensarlo, de sobreexponerlo. Eso sí que me parece muy interesante. Sí, dos cosas, regresándome un poquito más, no sé si esta búsqueda nos haga, o sea buena o sea mala. Me refiero a que he escuchado a personas que dicen, bueno, me gusta tal autor, pero de tal época. Mm. Cuando escribía de este tiempo, porque ya lo último ya como que no estuvo tan bueno. Digo, pueden pasar otras circunstancias, otras motivaciones para escribir, a lo mejor ya sean forzadas, ya sean por dinero, ya sean por necesidad, pero, pero creo que se me hace interesante la búsqueda, la búsqueda. Ya lo que resulte, pues bueno, ya será cuestión de gustos o de calidades, pero la búsqueda como autor me parece interesante. Puede llegar a buen puerto o no. Y bueno, por otro lado, lo que dice la tecnología, pues claro que tiene sus cosas súper buenísimas. Creo que no ha habido mejor tiempo
que el de ahora en cuanto a información en la tecnología. Y recordaba a Asimov que decía, creo que está en YouTube precisamente la entrevista donde le dice a su entrevistador que iba a llegar el momento donde iba a haber unas máquinas, unos aparatos, obviamente no sabía bien cómo ni cuándo, pero decía, va a haber un tiempo donde hay unas máquinas donde vas a tener toda la información del mundo, como si tuvieras todas las bibliotecas ahí adentro. Y el Claro, vato, no claro, mames, claro. cabrón, ¿cómo es eso? Neta, cabrón, todo lo que quieras aprender, ahí va a estar. Y le dice el entrevistador, y si quiero aprender béisbol, dice, mejor aún, cabrón, vas a poder aprender física para poder aprender los efectos de la velocidad, que tienes que pegarle el ángulo de tu movimiento de tus manos, Claro, claro. dice, y en una de esas te gusta tanto el béisbol que te haces físico, cabrón. El vato lo veía con una incredulidad, que yo sería ese incrédulo, decirle, no mames, dice, va a ser una maravilla, cabrón, decir, nada. Y él decía, va a ser una maravilla, cabroneta, todo mundo va a tener el conocimiento, cabrón. Lo que no contempló Asimov, creo que fue factor humano, que nos gustan puras mamás. Y creo que la mayoría de lo que se mueve son cuestiones más triviales, pero puedes encontrar Trivialidades, sí. unas joyas No, es tremendas. que en realidad sí tenemos en la mano la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y además esa madre no se puede quemar. O sea, se quemará el dispositivo, pero la biblioteca está ahí. Pero, o sea, la cosa es que hubo un momento en el que se desprendieron, por ejemplo, históricamente las ciencias blandas de las duras, empezó el positivismo y esto, y eso fue como la, el- la entrega ciega a creer que el progreso iba a ser el mecanismo irrefutable para llegar a todas las utopías posibles, ¿no? Entonces, no consideramos como que luego ese progreso tecnológico y científico iba a trabajar de la mano con el mercado, por ejemplo. Entonces, sí, podemos llamarles trivialidades. A mí no me gusta hablar a veces como en términos, en etiquetas como el bien y el mal, o sea, siento que no arrojan demasiada luz sobre los fenómenos, pero sí que pienso que no terminamos de explotar todavía esto que tenemos en las manos, ¿sabes? Y que sí se ha vandalizado y se ha banalizado a su vez, muy a la manera de cómo también nos estuvieron advirtiendo los distópicos del siglo pasado, ¿no? O sea, ahora el problema es como la sobreabundancia de la información y la negación mutua de una información a otra. Entonces, esto que luego le llaman la posverdad, eso sí que me parece un pedo súper preocupante, pues termina siendo como el imperativo categórico, el hecho de que incluso dentro del propio periodismo se puede dar cuenta uno de ese asunto, ¿no? O sea, una misma noticia está tratada de 29 formas distintas y cada una está tratando además como de pensar en cierta forma de clickbait, porque ahora estamos supeditados a eso, a la mercadotecnia, al comercial para poder subsistir como medios de cualquier tipo, como medio periodístico y como revistas que difunden literatura, ¿no? O sea, lo mismo, igual te van a salir comerciales de Pantene, ¿no? Y de Goodyear y lo que sea. Entonces, o sea, decidimos jugar en esas reglas y entonces ahí me parece que un buen juego de contrastes y es algo a lo que siempre he abogado es a que la poesía también regrese a las calles. Lo que alguna vez hizo en algún momento, o sea, ese fue su papel como de transmisora de muchos valores y de muchos conocimientos. Me parece como interesante ese fenómeno, me gustaría verlo más y estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con poesía callejera. Apenas estoy como configurándolo y eso, pero sí que mi apuesta es tratar de que la poesía esté otra vez en la calle, ¿no? Que no sea solamente uno de los tantos avatares de este mundo gigantesco que es el Internet y que tan fácilmente te puede distraer y sobre el cual te puedes extraviar horas y horas, ¿no? Y no te das cuenta además. Sí, mencionabas hace rato sobre la banda que hace freestyle, que llena estadios. Sí, es un fenómeno impresionante. Está Y, buenísimo, está y buenísimo. me tocó encontrar, bueno, ahora pues ya podemos encontrar documentos en internet, pero, pero antes de que hubiera todo esto, me tocó ver un,
material de Jaime Sabines en el Bellas Artes. Solo, en su mesita, leyendo poesía y Bellas Artes hasta la madre. Ese fenómeno de volver a la poesía en vivo para un público me parece muy genial, incluso sano para toda la banda, tanto para el poeta que lo vive, vivirlo en el escenario, como para la banda estar concentrado en una persona que está en vivo y que está experimentando todo el proceso que traiga de lectura o todo el programa que traiga, que va a ir en altibajos probablemente, las emociones que se van a dar de una forma completa, o más bien de una forma un poco más extensa al clásico pasar del celular y que ves una cosa y y otra y otra y otra y otra y otra, que se vuelve de una forma incluso hasta autómata. Estás viendo sin ver, estás nada Claro, más claro, en otro claro. estado de conciencia, volviendo a los estados de Ujú. conciencia donde de una forma mecánica estás Por pasando. supuesto, Y el por estar en supuesto. vivo pasas todos los procesos, ¿no? Igual va empezando, llega un momento de éxtasis, una meseta y pues ya tiene un bajón hasta que se acaba y tal, y vives como los procesos. Y creo que este momento, digo, no digo que sea malo, pero creo que este momento nos estamos perdiendo porque también nosotros, o por lo menos yo también me trago a esa madre y me envuelvo en la tecnología, pero creo que sí de repente, por lo menos a mí me hace falta como vivir los procesos un poquito más naturales de la experiencia. O sea, Más que no sean orgánicos. tan en chinga, más, sino Claro. que Sí, sí, sí. pasa Fíjate, aprendiendo poco a poco. Dime. fíjate que me recordaste que hace apenas unos días, creo que fue la semana pasada, sí, seguro fue la semana pasada, se murió Eduardo Lizalde. Entonces, este güey era un cabrón que al momento, ya de por sí, su poesía es súper fuerte, tiene una carga energética portentosa, una búsqueda, un bagaje además en términos de lenguaje abrumador y con unas temáticas súper universales, ¿no? Que a lo mejor ahorita valdría la pena pensar que es lo universal, pero lo que me parecía destacado en términos de lo que mencionas es que precisamente la poesía de Elizalde ya de por sí era valiosa, pero cuando la leía con su voz personal, se volvía asunto performático incluso, a pesar de que no incurriera en este fenómeno del performance, como tal, del performance contemporáneo, sí que había una suerte de teatralidad, otra vez la música despierta en su vaivén y esto en su cadencia, como se le llama, y sí que me parece que también se está perdiendo ese asunto, ¿no? Esa performatividad que uno también va desarrollando como un músculo y que te hace pues apropiarte de tus propios textos de formas interesantes. Y ejemplos sobran en todos lados, ¿no? Por ejemplo, Artaud, el poeta francés que estuvo un tiempo en México, medio tuvo sus cosas ahí con María Izquierdo. O sea, el tipo son famosos y hasta tienen muchas reproducciones en YouTube sus poemas leídos por él mismo, porque tiene una forma muy casi monstruosa, cuasi monstruosa de leer sus propios textos, muy barroca, ¿no? Entonces, este, sí creo pues que al final ahí hay otro músculo que se está perdiendo, ¿no? En términos de lo performático y que resulta súper interesante para poder exprimir, digamos, luego esas formas de magia que tiene el poema como música. Sí, que también la virtualidad a distancia da la oportunidad de incluso hasta hablar con los autores al momento, que también es otra cosa que se me hizo interesante. Hace poco bueno, hace unos meses, Alberto Chimal estaba haciendo un en vivo y platicando, pues incluso estaba dando unos talleres en línea y, y eso se me hizo algo bastante interesante, el ser fan en corto del escritor, lo que antes era el artista mítico, porque se hacía desconocido, se hacía el que supieras algo de su vida, era como
un detalle que se sabía hasta después de su muerte, pues no sé, que Edgar Allan Poe era bien pedísimo. Ay, pendejadas que a lo mejor no son tan interesantes, pero en lo corto que sí son interesantes, que a lo mejor pueden nutrir mucho al autor, en corto de hacerle preguntas o de ver la percepción de sus lectores en tiempo real. Eso se me hizo interesante, platicar con el autor y que se dieran esa chance de decir sobre dense y más bien acortar esa distancia de lo que antes era. No sé, una vez un amigo se hizo fan de Stephen King y y empezó con su saga de la Torre Oscura y había un montón de lagunillas que para mí ahí iban quedando, y empezamos a hablar pues acerca del tema y me decía, oye, no sé qué pedo con tal personaje, ¿no? Que aparece ahí. Y le digo, pues sí, está medio raro porque tipo Deus Machina aparece de repente, soluciona un pedo y se va, ¿no? Y dije, pues puede ser eso, que sea un Deus Machina, que ahí lo aplicó por no darle el tiempo para Por un solucionar. simplismo, ¿no? Ajá. Sí, 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 pues vámonos. Dije, le voy a hablar a este cabrón, le voy a preguntar qué pedo con eso, ¿no? Yo lo hice de broma, pero real se puede hacer en este tiempo. Le mandas un mensaje, oye, güey, ¿qué Claro. pedo con esto, cabrón? Igual a lo Simón. mejor ese güey no te lo contesta, pero quizás otros que estén más en corto se puede hacer y se puede mantener un diálogo incluso de cuál es el propósito de tal obra o cómo influyó, o conocer un poco más Sí, este está, cotorreo. Eso se me hizo muy, muy genial, se me hace muy, muy chingón. está muy perro y además yo que insisto que me la vivo, o sea, la única red social prácticamente que utilizo es Twitter y ha surgido acá este fenómeno de los bots, que el bot pues viene de robot, ¿no? Pero que ha sido utilizado para, sobre todo para fines políticos, para moldear la percepción de la gente en relación a temas de coyuntura, pero lo que me parece interesante es el hecho de que han surgido bots que recuerdan la obra de autores. O sea, sigo por ejemplo a un bot que tuitea literalmente fragmentos de la obra de Samuel Beckett o de Anne Carson, por ejemplo. Entonces, o sea, me parece como un diálogo súper interesante. Luego, cuando hablamos así de estas dos grandes columnas, como del arte y de la tecnología, así medio contrapuestas, equidistantes, luego hay estos vasos comunicantes que sí que transitan entre ambos mundos, ¿no? Entonces, porque no solamente es eso, no solamente es el bot como la recuperación de autores perdidos, digamos, en el fondo del canon, sino también el bot ya como exploración literaria propia, ¿no? Y hay cantidad de bots muy interesantes que claro que están dirigidos por alguien más, pero que suprimen la figura del autor y transitan, pues, o se camuflajean en este mecanismo del Internet. Y por otro lado, lo que dices de la cercanía con los autores es valiosísima, ¿sí? O sea, nunca ha sido tan sencillo el mundo de un lector como ahora, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo tengo páginas para descargar libros en cualquier formato, en cualquier idioma. Hay también un bot en Telegram del que soy totalmente seguidor. Búsquenlo, bájense Telegram y trafiquen cosas. Eso es valioso para la gente que nos está viendo. Buscas a cualquier autor y lo encuentras ahí, ¿no? O sea, es una cosa tan maravillosa porque además nosotros ya siendo como propios nativos del mundo de Internet, o sea, yo he bajado libros toda mi vida, me la pasé bajando libros de mis 5 años de universidad y todo lo demás, ¿no? Nunca había encontrado tantos títulos como en ese bot de Telegram. Proyectos, ya nos hablabas un poco de lo que andas haciendo. Cuéntanos, ¿qué tienes en puerta? ¿Hay algo más aparte de esto? Ahí nos avisas si armas algo en la calle para darle difusión. Sí, sí, sí. O sea, tampoco me gustaría hablar de ello como de manera muy explícita porque igual no lo tengo todavía registrado. Pero sí que va a estar precisamente transitando entre la tecnología. O sea, voy a hacer unas cosas con códigos QRs y que van a mandar algunos textos y eso. Entonces hay una idea como de la reconstrucción de un texto, de un gran texto, a partir de también la reconstrucción de una serie de lugares determinados. O
sea, es como el regreso a lo transeúnte un poco, y al citadino propiamente, pero relacionado con esto, con el poema, con los poemas encadenados, como también un mapa, ¿no? Una especie de circuito cerrado. Pero es una cosa que tengo que pensar muy bien para que no me salga una, ¿sabes? Algo así muy churruleto, algo muy cutre, pues. O sea, lo estoy trabajando. En términos de texto ahí llevo cosas interesantes, pero sí que lo tengo que pensar muy bien. Y por otro lado, tengo también un proyecto de cuentos que llevo ya un rato como explorando el mundo de la narrativa y también me parece maravilloso y efectivo y el cuento como mecanismo así, como circuito cerrado otra vez y supeditado a una cierta cantidad, me parece muy fértil en nuestro contexto, entonces ando explorando por ahí una serie de textitos sobre el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Así como muy paródicos, muy irónicos al respecto, entonces traigo esas cosas. Oye, y si hay tiempo de que nos cuentes un poco tu experiencia en la radio, ¿sigues con el proyecto? ¿Ya se acabó? No, lo abandoné, el último de mis proyectos, por cuestiones puramente políticas, el mundo en el que me desenvuelvo, ¿no? Así, pertenecía a un medio de comunicación, luego tuve problemas con el financiamiento y ese tipo de cosas, y pues dije, no me voy a pelear por este pedo, porque a lo que me estuve dedicando ese par de meses fue sobre todo a la difusión. Trato como de hacer mucho difusión de filosofía y de literatura también, porque lejos de considerarme un buen autor, me considero un lector ávido y es como una parte que me interesa mucho. Y pues nada, estuvo interesante como ejercicio. He tenido otras aproximaciones al mundo de la radio desde la universidad. Tuve un programa de radio casi 3 años en Radio UDG. Y luego me vine acá a este otro medio propio del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y también estuve haciendo ahí unas exploraciones, pero lo que me dejó el convencimiento es como que necesito ya transitar a otros medios digitales. Entonces estoy trabajando en la creación de un canal de YouTube en el que básicamente voy a trabajar con esos mismos materiales, pero ahora con la narrativa audiovisual, ¿no? Que está súper invitado que colaboremos a lo mejor en algún texto y hagamos algo interesante. Entonces estoy como mutando de entender la comunicación y la difusión a través de las ondas, a través del lenguaje puramente hablado y de texturas, que es la radio, ¿no? El teatro de la imaginación. Y estoy ahora como tratando de enfocarme en convertirlo en algo audiovisual, lo cual es un reto súper interesante. Porque además, no sé si te conté, pero me he estado como metiendo en los mundos del guionismo. Trabajé en un programa de tele como guionista y en un documental, que son otras exploraciones muy distintas a lo que hemos estado hablando el día de hoy, pero también igualmente enriquecedoras. Sí, sí, supe por ahí que presentaron un documental que estuvo muy chingón. Qué, Estuvo chido, le fue muy bien. qué gusto, hermano, saber que ahí andas en el camino, que andas haciendo un montón de cosas, que exploras cosas nuevas. La neta me da un gusto, un placer conocerte. Gracias, hermano. Y Gracias, hermano. y pues cuéntanos tus redes sociales para que la banda ahí te siga. ¿Es personal o publicas ahí tus proyectos, tus cosas o No, no, no? publico así como, trato de hecho dentro de Twitter mismo, como de utilizarlo también como medio para la exploración, pues, o sea, no, sí, subo cosas de los proyectos en los que ando, pero también lo utilizo como un musculillo ahí medio literario, entonces pueden, si les interesa, pueden seguirme allá en Twitter, que es la única red que uso, me encuentran como tacos de realidad, @tacos de realidad, y pues nada, ahí ando si les interesa. Chingón, hermano. Pues un placer estar contigo. Gracias por aceptar la Igual, invitación igual, güey. y No, igual, será un al gustazo contrario. estar al pendiente de tus proyectos. Muchas gracias por invitarme, por considerarme. Me siento muy dichoso. Además, estuvo increíble. Nos alargamos el doble de lo que habíamos pensado. Entonces, Sí, eso es testimonio de que la pasamos chido. sí. Ya, fíjate que estaría chingón y estoy pensando en algo.
en vivo, volviendo un poquito a lo que comentábamos de la presencialidad o de la calle o este fenómeno que ya hasta parece fenómeno maravilloso, el estar con personas después de Ya la pinche sé, cabrón, pandemia y ya de todo sé, esto. güey, ya sé. Ya me estoy dando la chance de salir y de estar con la banda, ya visitamos más despreocupadamente a la bandita y estaría bastante interesante después que nos aceptaras una charla ya en vivo, echarnos un Hay que cafecito, hacer un algo. tequilita, Sí, algo, cómo no, con todo estaría muy gusto. chingón. Pues muchas gracias, mi hermano. Perrísimo, sí, Ahí con estamos en todo. contacto. Esto fue una divagación más, divagaciones Cuídate. libertinas. Nos vemos Abrazo cuando nos fuerte. veamos, antes ni después. Gracias, hermano.